Buenas tardes. Siguiendo las instrucciones del director, intentamos ser puntuales y mantener la puntualidad al máximo. Le estaba diciendo aquí al conferenciante que deberíamos esperar un minutito para no parecer tan germánicos y parecer más españoles, pero bueno, ya ese minuto ha pasado, ¿no? Ya podemos empezar, ¿no? Hoy tenemos a Juanma Palerm, arquitecto, que está implicado en los temas del paisaje desde hace muchísimos años. Me comentó así de pasada que precisamente su tesis doctoral o sus primeros trabajos fueron sobre la arquitectura del agua, especialmente en el Valle de la Orotava, y cuando estábamos organizando el ciclo del agua, comentó, hombre, yo tengo este tema, parece una cosa que permite unir el otro ciclo de paisaje con el ciclo del agua y que nos ilustre sobre cómo se ha intervenido el paisaje en relación con todos los aprovechamientos, la distribución, etcétera, y todo lo que eso conlleva. Yo creo que a Juanma es inútil intentar explicar más cosas porque está en 1000 sitios al mismo tiempo, en Italia, en Las Palmas, aquí, en 1000 proyectos, y bueno, esperemos que sea una conferencia interesante. Gracias a todos. Bueno, darle las gracias a Jorge también porque precisamente fue una conversación, esa conversación sobre esta relación entre paisaje y agua. Y claro, si algo es paisaje, es evidente que está vinculado al agua, ¿no? En todas sus acepciones, en cuanto a modificaciones, en cuanto a creación, en cuanto a transformación. O sea, cualquier condición humana está basada en el agua, en toda su trascendencia y en todo su devenir. Por tanto, parece lógico pensar que podría ser lógico pensar que podríamos decir que el paisaje también forma parte de entender lo que significa el agua. A lo mejor es una obviedad. Ustedes me dirán después lo que opinan ustedes. Es decir, a lo mejor es tan obvio que a lo mejor no hace falta ni decirlo. Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso creo que es necesario empezar con una reflexión sobre eso. ¿Por qué pienso que no? Y cuáles son aquellas pautas por las cuales entiendo que debería de fomentarse una forma de entender esa relación entre paisaje y agua. Obviamente yo no voy a pretender hablar del paisaje genérico, imposible, ¿no? Yo soy muy limitado, soy arquitecto, un profesor, catedrático, lo que ustedes quieran, pero mi campo es la arquitectura. Lo único que quiero ver la arquitectura como una dimensión integral con todas las demás ciencias y por tanto no les voy a resolver ni a plantear el problema del paisaje, del agua, vinculado con todas las materias que seguramente aquí lo van a tratar en este ciclo extraordinario preparado por Jorge Bonet o incluso en los ciclos, en otros ciclos que se han desarrollado aquí. Yo voy a intentar simplemente profundizar, ni siquiera introducirme, si quieren un poco someramente, en algunos puntos, en algunas cuestiones, desde la arquitectura, entendiendo cuáles son aquellas pautas que a mí me parecen fundamentales a la hora de considerar esta posibilidad de entender y de llamar arquitectura y paisaje del agua. El último día cuando, en la primera conferencia del ciclo, ¿verdad? Sí, en la primera conferencia del ciclo, cuando saludé al conferenciante, pues siempre con cariño y siempre pues, fantástico, me comentó, bueno, ahora te toca a ti, después, el próximo día te toca a ti hablar de lo bonito, ¿no? Y por eso he traído esta imagen, ¿eh? Es un homenaje a Antonio, ¿no? Es una imagen preciosa de una casa bajo la lluvia, ¿no? Porque creo que ahí hay algo de emoción importantísimo, no solamente para la arquitectura, sino para la propia vida. Posiblemente esta es la imagen más bonita que voy a mostrar. Después habrán otras posiblemente más interesantes desde el punto de vista del desarrollo. Pero sí quería empezar con algo de entender de que la vida, el paisaje, vinculado con esta forma de entender esta visión a través de un espejo, con las gotas, en media tarde, con la niebla, con la transparencia, con el fondo del bosque, conlleva una forma de entender no solamente un paisaje, sino una forma de habitar ese paisaje, ¿no? Y solo una imagen es posible entender qué significa todo lo que está detrás. No solamente para captar la belleza, sino para emocionarnos de lo que está ahí detrás o donde estamos nosotros contemplándolo, ¿no? Que en definitiva es el único deseo que tiene la arquitectura. Es decir, intentar que los ciudadanos sean más felices en el espacio de la convivencia ciudadana. Nada más.
Nosotros no somos, los arquitectos no somos constructores y no hacemos edificios. No, eso se hace también, es necesario. Pero lo que es importante es que los arquitectos lo que deben hacer es crear espacios para la convivencia ciudadana, bien privada o pública. Todo lo demás es un modo de hacer que está vinculado a la construcción, a lo edificado, a lo libre, a los espacios libres, pero en definitiva lo importante es cómo se meten en relación las personas desde el punto de vista de esta convivencia ciudadana. Repito, bien sea público o bien sea privado. En este sentido, el agua me parece que es uno de los bienes absolutamente fundamentales para entender esta relación. Y por eso me quise poner esta imagen. Imagen que esta sí no me gusta nada, porque me parece de una frivolidad y de una ingenuidad tremenda. Pero es posiblemente la que aprendemos cuando nacemos y cuando estamos con nuestros niños. Y por eso nos gusta, ¿no? Porque cuenta todo. Cuenta todo, cuenta la lluvia, la nube, el agua que cae sobre el tejado a dos aguas, el bosquecito al lado de tal, que está un poquito más verde donde está el agua, la montañita y tal. Y eso está muy bien, ¿no? Yo creo que eso está muy bien, pero yo creo que aquí define perfectamente ese marco, de ese paisaje idílico que estamos hablando, de este recuerdo incluso de una representación gráfica, que es la que estamos hablando, que nos habla de entender esta relación de esta arquitectura y paisaje del agua, a la cual yo me estoy retomando, entendiendo pues esto, ¿no? O sea, quizás la primera esencia de comprender esta relación con el agua sea a través de la lluvia, ¿no? Cuando nos cae encima o cuando nos tapamos en la casa para que no nos mojemos, ¿no? Bueno, o no, o cuando cae y cae en el territorio, y en el territorio habrá una serie de cosas que pasan en el territorio, como barrancos, como etcétera, 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 como tierra, como filtrajes, etcétera, que hacen pues el agua derivar, o sea, recorrerlo, ¿no? O sea, recorrerlo, seguramente hasta llegar al mar, seguramente, pero muchos se quedan filtrados, muchos se quedan en determinados sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que la condición actual para contar esto de arquitectura y paisaje del agua, justamente el paisaje del agua, es que yo me gustaría contarlo de dos maneras. Uno, sin la casa, sin esta casita, y después introduciendo la casita, ¿no? Porque creo que para entender una arquitectura del paisaje es necesario primero quizás entender lo que es, no la casita, sino lo que está debajo de la casita. O sea, suponiendo que la casita no está y llueve, ¿verdad? Pues entonces nos encontramos que hay cosas sorprendentes y sobre todo en Canarias, ¿no? Y esta es la primera parte. La segunda parte que voy a hablar es un poquito sobre cuando resulta que ya me meto con la casita. Con esta casita, no es exactamente en forma de casita, sino saber cómo la casita se articula con esta lluvia que cae encima, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y ver si hay alguna relación entre las dos. Y esa sería la pregunta. ¿Hay alguna relación entre hoy día los proyectos y la arquitectura que se construye para hacer los espacios de la convivencia ciudadana con respecto al agua frente a aquellos proyectos y espacios que se hacen para la convivencia ciudadana que no son casitas, sino que están en el espacio libre? Mi respuesta se la digo ya, no. No hay. Y eso lo hago como una crítica fuerte o radical. Y radical no digo como radical en cuanto a establecer una condición ideológica o política, sino radical como origen, ¿no? O sea, como radical desde el punto de vista del origen y por tanto del entendimiento de que lo que me interesa fundamentalmente es ver cuáles son aquellas pautas que se han perdido en el recorrido para entender esta dualidad. Esta foto que me la prestó Álvaro Fajardo, de su padre, nos cuentan pues una historia bellísima, ¿no? Los barrancos, ¿verdad? Los barrancos y cómo el agua desciende a través de los nacientes, en este caso de la Rosa Vieja, el barranco de la Rosa Vieja, Agua Calicata, me encanta, 1933, una fotografía que me prestó Álvaro Fajardo, con su padre está por aquí, me parece, y donde recorre todo esto, hermosura, ¿no? O no, o qué desperdicio, puedo decir otro, ¿verdad? Lo que está claro es que Santa Cruz, Tenerife, todo esto son todos los sistemas de vertientes, nacientes de agua que existen en Tenerife en el plan hidrológico nacional. Como ustedes ven, son innumerables. Así podríamos poner el tema de todos los barrancos, así podríamos poner, o sea, toda una serie de repertorios de elementos naturales, pseudonaturales, que están vinculadas a la organización del agua. Mejor que la organización del agua, a entender el sistema del agua, cómo funciona en Tenerife o en Canarias en general.
Es tremendo comprender cómo este soporte no es un soporte exclusivamente superficial, que como demuestran los edafólogos, los geólogos, etcétera, está vinculado a una forma de comprensión de los diques volcánicos, de los sistemas volcánicos, de la geología, como por ejemplo podemos ver aquí unos maravillosos planos de los diques en La Gomera, ¿no? Y que hay sistemas de representación hoy día extraordinarios como fueron incluso el SPA 15 hasta hoy día, con todas las representaciones de los diques para controlar dónde estaban los sistemas del agua, o incluso profesiones extraordinarias como los cabuqueros, etcétera, que son personas que se dedicaban precisamente a la búsqueda y a la captura del agua y la sustracción de la montaña hacia el exterior. Es decir, no hay una homogeneidad de entender lo que significa la superficie que está al lado de esa casita, y hay muchas formas de entender esa forma de entender, buscar esa agua, ¿no? Ustedes, estos son libros publicados que ustedes conocerán perfectamente y seguramente los próximos, ya lo dijo Antonio Machado, pero los próximos intervinientes y conferenciantes les hablarán más desde sus disciplinas sobre este tema, ¿no? Desde los pozos y la dificultad de los pozos en Canarias, bien en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, o el tema de minas de agua, o el tema de las galerías, con las diferentes condiciones de las galerías y las extracciones de las galerías, o los temas de los estanques, las maretas y las plataneras, con todo su sortilegio de formas y elementos que están distribuidos a lo largo de todo el territorio, o los arañazos, o el trabajo extraordinario de las canalizaciones para intentar sacar esa agua de las montañas y llevarlas a las planicies o a los valles para poder suministrar de agua a todo un territorio, o a todos los sistemas de derivación de agua, o esclusas, o cambios de agua, o cambios de rasante, o compuertas, o por todo lo que se quiera, que cada una de ellas va a distribuir los diferentes tipos de agua, cantidades de agua, pipa y tal, o incluso las tremendas, ¿verdad? He traído una imagen hasta bonita. Algunos de los que me conocen saben mi crítica feroz absolutamente a todo el tema de hierros y aluminios que se están poniendo hoy día como sustitución de las atajeas y de los canales. Miren con atención lo que está pasando, por ejemplo, entre Guía de Isora y Santiago del Teide, y verán absolutamente lo desastroso, absolutamente, de las conducciones de agua en ese lugar. Pero no solo ahí. En el norte de Tenerife pasa exactamente igual, en el norte de Lanzarote pasa exactamente igual. O sea, parece ser que este sistema, que es poner unas tuberías, se puede poner en cualquier parte, porque como no necesita un aparejo para poderse poner, son tubos que pueden ir sobre el territorio independientemente de la forma del territorio. En el caso mejor pasa esto, ¿no? Que algún tío listo aprovechó la propia atajea o el canal para ponerlo encima, menos mal. Pero créanme, esto es completamente casual dentro de lo que está produciéndose hoy día. Es decir, no hay una mentalidad de entender que estos sistemas de extracción están vinculados a una forma de entender el territorio también, como estaban antes, ¿no? Curioso, al menos, ¿no? O si seguimos así, como cuando llegamos, si quieren, todavía antes de entrar en la casita aquella, como esto es un aljibe de Lanzarote, como un aljibe de Lanzarote necesitaba fundamentalmente superficie de tierra para que, como en algunos casos con una gran dimensión se llamó mareta, ¿no? Para recoger el agua y llevarla a este pozo, a este estanque. Un estanque que era esto, ¿no? Que como saben es un agua que se acumula en una superficie que está asfaltada mínimamente, que no es asfaltada sino con una punta de piedra, que recoge el agua, lo lleva a este depósito que tiene esta forma que está a la izquierda. Si vemos el entorno de esto sería esta. Todo este plano, que son prácticamente de unos 40 por 40 metros, recoge por este tubito que está aquí, al lado de donde está la puerta. Y ahora veremos, creo que vamos a verlo más. Aquí, justamente, esta sería la boca donde entra el agua para llenar el estanque, ¿no? Bien, la casa aljibe de Lanzarote, yo creo que es una de las proezas extraordinarias que existen en Lanzarote, y yo no sé por qué no se repite, no sé por qué no se hace. O el aljibe, antes de llamar, para no llamarlo la casa, o el aljibe, ¿no? Como saben ustedes, la Westinghouse, yo recuerdo de ir a Lanzarote cuando era jovencito y de acampada y esas cosas, y no había agua, recuerdo que no había agua y que era muy cara.
Yo creo que Lanzarote, como así coincidimos muchos, Lanzarote empezó a cambiar a partir del año 1974 con respecto al sistema del riego y el cambio de vegetación, cuando se inaugura la primera potabilizadora en Canarias, que era la Westinghouse. Antes Lanzarote no tenía agua. Todo eran tanques bidones que salían desde el muelle de la Luz de Las Palmas. Estamos hablando del año 1974. ¿No? Bien, evidentemente los usos hoy día de los aljibes en Lanzarote son bastante reducidos. Algunos los tienen por algún sector, pero bastante reducidos. Bien, y esta era un poco la misión de este patio, que no es un patio, muchos lo llaman patio, no es un patio, es un aljibe, que tiene que estar en alto por el tema de intentar no deprimirse mucho, para que la pendiente del agua caiga, una serie de cosas más técnicas que no me permito saltarme. O cosas como esta, siempre en el territorio todavía, ¿no? Excavar o no construir o no edificar, sino intentar buscar sistemas dentro de la tierra, de canalizaciones, de huellas, de resquicios, de fisuras del territorio, para que el agua, ese objeto preciado, sea capaz de almacenarse y distribuirse, ¿no? Bien, pues todo esto lo hace la tierra, lo hace el ser humano con la tierra a través de unos mecanismos determinados, ¿no? Mecanismos e instrumentos determinados que los desarrolla con la belleza, como estamos hablando, creo, al menos a mi entender, que esto sí es verdad que son bellos. El problema es que son inútiles, ¿verdad? O es la belleza de lo inútil, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? O a lo mejor hay que rescatarlo. Yo creo que se puede rescatar. Yo creo que se puede rescatar, después lo hablaré un poco de esto. Y cuando digo rescatar no significa patrimonializar. Digo rescatar, en el sentido literal del término. O ¿no? También otra bellísima imagen de otro aljibe. Este no es un aljibe de casa, es un aljibe especial de huerta, que cumple las funciones de pozo, porque no es exactamente un aljibe, sino que depende de otra cosa. Bien. Vamos a la casa, ¿no? Y para la casa, o sea, por tanto, he hecho un abanico que yo creo que aquí con Jorge Bonet y todas las personas que intervienen en este ciclo se darán cuenta, o sea, ustedes se darán cuenta de que les explicará perfectamente desde las extracciones, los riegos, los barrancos, las canalizaciones, las extracciones de agua, la importancia, evidentemente, ¿no? Yo voy, por tanto, a quedarme, después de este preámbulo que he hecho, intentar razonar un poquito de que a mí me interesa la arquitectura del agua. Yo creo que toda la arquitectura tiene que ser de agua. Toda la arquitectura que se precie tiene que tener un tejado. Toda. Igual que yo tengo que tener un sombrero o un cabello. Un sombrero o no, pero un cabello sí. O no, o soy calvo. Pero tengo que tener lo que tenga, ¿no? Y creo que cualquier arquitectura del agua no es que tenga que refugiarse del agua, sino que tiene que entenderse con el agua. No es un problema de refugiarse para huir, sino de entenderse, de dialogar. He encontrado quizás el mejor ejemplo. Yo he trabajado mucho sobre esto, pero he encontrado para mí quizás el mejor ejemplo que nos hable de esto, que es de un arquitecto, que es Juan Navarro Valdevez, que nos trajo unas imágenes y una casa que se llama la Casa del Agua en Santander. Claro que en Santander se llueve mucho también, es verdad, ¿no? Entonces, bueno, esta Casa Santander son los dibujos de él, como saben, es gran pintor, premio nacional, no sé qué, gran arquitecto, premio nacional, maestro, fue profesor mío, bueno, etcétera. Tuvo mi tesis mi cátedra, un personaje lo suficientemente importante. Lo que me interesa fundamentalmente es precisar que este sería el dibujo que él hace y la maqueta que él hace de su casa, ¿no? De su casa del agua, que es una casa que se invade de agua, ¿no? Entonces, cuando se invade de agua, lo que él pretende es reconocer cuáles son aquellos elementos que son fundamentales para ese reconocimiento del agua. Y él, en este plano, lo que entiende es que le hace falta modificar el terreno para entender la posición de la casa y para controlar todos los filtrajes del agua, y le es necesario, a su vez, entender que la casa, con una aspa en U mirando hacia el mar, entienda perfectamente montaña arriba, montaña abajo, con unas dos líneas y con una pérgola que atribuye a todo el ingenio del agua que está basado en las cuencas de Santander. Es decir, si se fijan, todos los elementos de agua están salientes en la fachada, todos los elementos siguen, no son ocultos, salen fuera de la fachada y crean en cada uno donde crean unos pozos de agua que se derivan en lo del territorio.
A su vez, todos los ventanales están relacionados directamente con la cubierta. Por tanto, la cubierta flota en lo que se ve a través de la naturaleza. O sea, no hay muro entre ventanas o no hay pilares entre ventanas. Es todo un continuo, de tal manera que la cubierta es independiente del cuerpo bajo que rodea toda la casa. Toda la casa hay una transparencia a partir de 1,50 con respecto al exterior, salvo en el muro trasero, que es de donde se entra. Es decir, salvo en el muro trasero, que es donde se entra. En todo lo demás está la cubierta saliente y no hay ningún elemento que impida esa relación. La cubierta, por tanto, se transforma en el elemento fundamental de recogida de agua, de forma del agua y de recorrido del agua. Bien, yo esta exuberante, yo diría exuberante forma de entender este entendimiento, esta negociación con el agua, a través de esta bellísima arquitectura, yo la he encontrado en Canarias también en muchos sitios, por ejemplo, en algunos sitios, y que desgraciadamente están en malas condiciones. Voy a citar algunos. Pero sobre todo me interesa fundamentalmente entender que esto no era solo para un tema de habitar, como el caso de Juan Navarro o la Casa de Santander, y estoy hablando ya de la casa, sino cuando es necesario también la casa, no solo es para habitarla, pero para habitarla en el sentido de hogar, pero también como fábrica. Por tanto, la casa como fábrica y como habitar, o como fábrica al mismo tiempo que habitar. Y esto en Canarias ha habido mucho. Todo se debe fundamentalmente a entender dos sistemas para recoger el agua, que se basan fundamentalmente en Torriani, de Pseudo Juanero Torriani, en la descripción de los molinos horizontales. Todo el sistema de agua y de los molinos de gofios de Canarias se basan en la piedra horizontal de remolino a través de un eje central, donde el agua es el que hace el recorrido del agua para triturar el maíz o el trigo y sacarnos el gofio, ¿no? Pues eso se hace dentro de una casa. Y para hacer eso lo que necesita es tener dos piezas fundamentalmente, o tres piezas fundamentalmente. Aparte del ingenio en sí mismo, es decir, las dos piedras mezcladas más el eje vertical y los dos cuerpos de casa, necesitan tres elementos fundamentalmente. Primero, un territorio, comprender el territorio. Y el territorio nuestro es un territorio inclinado. Por tanto, sería prácticamente imposible que los sistemas de Turriano, pseudo-Turriano, pudiéramos atraparlos si no pudiéramos poner unos estanques de derivación y de control del agua, porque dada la pendiente del agua, el agua no la podríamos contener. Y por eso tendríamos que hacer unas grandes vasijas de agua a cotas determinadas para que el rozamiento no se nos lleve el agua. ¿Y eso qué es? Pues eso son el punto B. Es decir, donde viene el agua, que serían las galerías o los pozos, nos llevarían a un cilindro o a un cono o a un prisma rectangular donde se acumula el agua. Esa acumulación del agua, esto tenemos que no se vaya muy rápido por la pendiente. Y para eso se crean una serie de cosas que ahora hablaremos. Y a partir de aquí van derivados a lo que son las dos ruedas, ¿no? Esas dos ruedas, es decir, esas dos ruedas de Turriano, de Juanero de Turriano, son las que hacen el movimiento y muelen el plano. Aquí tenemos dos casos excepcionales. Esto se produce en los terrenos inclinados, obviamente, que estamos en Canarias, y aquí tenemos el caso de un ejemplo extraordinario que sería Santa Cruz de la Palma. Tres molinos en continuación y donde se observan tres piezas, ¿no? El cono y la casa. No es una casa, es todo un artefacto. Es como Juan Navarro Valdeve, es un artefacto del agua. Es un artefacto donde a forma de lo que ustedes quieran decir, allí no solamente es un laboratorio desde el punto de vista de un ingenio, sino también se vive y también se trabaja. Pero para eso no hace falta un pozo y en algunos casos, fíjense lo que llega a medir. ¿Por qué? Porque es que si no el agua no hay posibilidad de controlarla. Y por eso hace falta unos sistemas de rozamiento para deprimir el razonamiento que viene por las atajeas o viene por los acueductos o viene por las canales para amortiguarlas, sedimentarlas, caer en pozo vertical, tenerlas quietitas para que después poquito a poco pueda mover el ramo. Porque si no, se dispararía completamente el tema de la velocidad para mover las piedras. Claro, el molino Barber en Las Palmas es un ejemplo carismático y podemos ver perfectamente aquí el funcionamiento, ¿no? No tendremos... No hay, ¿no? Es igual. No, sí.
Es igual, se ve. Como ven, hay dos cuerpos. Fíjense que la casa, teóricamente la casa principal, donde viven, es esta de aquí, la derechita. Sin embargo, fíjense, la casa de la izquierda es el molino. Resulta curioso pensar que la importancia, incluso lingüística y formal, se le da no a la casa vivida, sino a la casa ingenio, a la casa laboratorio, a la casa taller, a la casa artefacto, a la casa... curioso, ¿no? Oh, gracias. Gracias. El primero. Estoy hablando de esto y de esto. Están comunicadas, obviamente, con unas cositas y tal. Aquí, fíjense que son dos plantas. Dos plantas porque en una cae este tremendo bicho que está fuera de escala con un acueducto que viene justo a cota del terreno, hace una curvita, amortigua el agua, cae el agua, se deposita el agua y a partir de un control de registro van intentando meter agua poquito a poco para mover las ruedas. Desde la parte inferior sale el agua por aquí, cae el agua abajo, aquí está el maíz, etc. Y por aquí ya sigue el agua para sus menesteres. Este ingenio, como podemos ver aquí, de nuevo, el sistema de agua, las compuertas del agua, el sistema de control siempre con rozamiento para que no se llegue aquí y se rompa y salte el agua, la caída, la casa y toda la distribución de la casa. Esto va a ser prácticamente igual en casi todos los sistemas de artefactos o de laboratorios o de talleres o de casas perdón si insisto mucho, porque a mí no me gusta llamarlos molinos, porque no son molinos de agua, son casas de agua. O sea, no es la tradicional forma de entender el molino como elemento de construcción vinculado a la extracción del agua, sino son elementos que usa la arquitectura, en este caso la casa, y en este caso el laboratorio, el taller, la fábrica, como elemento también de vida, ¿no? Por tanto, es una fábrica la que utiliza este sentido del tal. Bien. En el Valle de la Orotava nos pasó una cosa bastante sorprendente. Sorprendente que, como ustedes saben, el Valle de la Orotava obviamente reúne una de las condiciones más extraordinarias y también por el agua, ¿no? Aunque hay otros sitios como Realejo Alto, como Ico Alto, como San Juan de la Rambla, Güímar, Santa Cruz de la Palma, o sea, en casi todos los sitios, Granadilla, en fin, en casi todos los sitios que se aprecie con respecto al cultivo y control del agua, existen ingenios de este tipo. Lo que curiosamente hemos trabajado muchísimo es que si bien existe esta dimensión con respecto a estos ingenios, estudiando el caso concreto de la Orotava, nos dimos cuenta y establecimos una hipótesis a través de varios proyectos de investigación, y ahora tenemos otro proyecto de investigación un poquito diferente, pero les cuento el primero, porque fue ya hace años atrás, pero fue bastante determinante. Pues este señor Valle de la Orotava, todos lo conocemos. Bueno, esto lo puse porque creo que es una traducción de una conferencia que di en el IARLA, que es la Internacional. Bueno. Y nos dimos cuenta que ustedes saben que en la Orotava hay 10 molinos existentes, de posiblemente otros 6 que faltan. Molinos, lo que se llama molinos, yo lo llamo otra cosa, casas o como usted quiera, que son estos aquí. Dispuestos justamente en el lado del ala mayor, es decir, de la lomada más importante de la formación de la ciudad de la Orotava. Y concretamente viene de todos los sistemas de riego y de los nacientes de agua que va a coger este molino. No era el primero, este no era el primero, pero nosotros hicimos una hipótesis de desarrollo de los diferentes trazados y vimos por qué estaban situados cada uno de ellos aquí. Y empezamos a ver el levantamiento y a redibujar todos ellos, para comprender cómo estaban situados y cómo estaban conceptualizados. Y si se fijan, en cada uno iba a coincidir cosas curiosas, que los estanques o en la cubeta siempre aparece con la doblez o con el sistema de intentar buscar el rozamiento antes de llegar a la cubeta principal.
las casas se colocan siempre en la misma posición, prácticamente con las mismas dimensiones, así sucesivamente, con unas cotas de diferencia muy parecidas en cada una de ellas, si se mantiene esa continua. De hecho, todas las cotas de referencia de cada uno de los molinos corresponden a una forma de entender la relación del agua para que la altura no cambie con respecto a la altura de los conos. Y además, y curiosamente, coincide con los trazados urbanos de las calles que después van a ser prioritarios en la ciudad de La Orotava. Es decir, una hipótesis posiblemente un poco arriesgada, pero yo ahora la concluyo directamente. La formación de la ciudad de La Orotava se basa fundamentalmente en el posicionamiento de los talleres de agua, de las casas del agua, como sistemas de regadío a la ciudad, y no en un trazado teóricamente hipotético desde el punto de vista de trazado urbano convencional. Esto significa que la importancia de este elemento no está ya no solo en sí mismo, como una terminal. O sea, ya no es el objeto en sí mismo el que tiene su importancia, sino que le confiere. O sea, está formando, o está siendo partícipe de algo más y contribuyendo a algo más en un sitio como este, como puede ser La Orotava. Podría ser lo mismo en otros sitios, pero bueno, ya veremos. Evidentemente todo el trazado, todo el sistema de propiedades, todo el sistema catastral, que no lo voy a cansar con cada uno de estas, obedece a estos sistemas y en cada uno de estos elementos aparece una variación de posibilidades y de extraordinarias soluciones dignas de entenderse como maestras puntualmente. Si bien hay una clara intencionalidad de repetitividad de un elemento, en todos los casos es diferente. Desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista de materiales, desde el punto de vista de soluciones. ¿Por qué? Porque donde se asienta también es diferente. Y donde cada uno de ellos va a ofrecer, en cada uno de los casos, las dimensiones con respecto a la altura. Es decir, si bien este ofrece esta altura, este ofrece esta altura, este ofrece esta altura, y fíjense que los acueductos que lo van a unir van a estar dentro de las manzanas que después las casas se van a adosar a estos muros que van a utilizarse como medianera de las sucesivas manzanas construidas hoy día en ciertas partes de La Orotava. En algunos de los casos son fachadas, o mejor, en todos los casos son fachadas, porque están situadas en los enclaves urbanos donde van a nacer fundamentalmente los trazados, las calles, etcétera, primarias de este sector de la laguna, perdón, de La Orotava. Los molinos 5 y 6 para mí tienen una importancia vital porque son quizás los más anómalos. Y los más anómalos porque en este caso, como digo yo, si siempre parten de la misma esencia y estábamos ahí, aquí aparece una cosa rara, que es, cuando digo rara, digo curiosa al menos. Evidentemente, aparte de que es el único que tiene un arco de ojiva en esta parte delantera, curioso, muy moderno, o sea, muy curioso, o sea, no es un arco normal, convencional, sino es un ojiva matado, bastante curioso, y es un sistema redondo en este caso, ¿verdad?, que después se transforma en cuadrado en la parte baja. En los demás son más monolíticos, de planta cuadrada, que van descendiendo a capitelados, por así decirlo. En este caso no. Este sería este mismo, ¿no?, que es donde está aquí. Desgraciadamente aquí está interrumpido lo rompieron por una calle, aunque continúa un poquito más arriba y se ve, ¿no?, ¿verdad? Y esta sería la fachada, que es donde se ve perfectamente la ventana superior y la ventana inferior. Por aquí salía el agua, ¿verdad? Por aquí salía el agua. Y por aquí era donde se habitaba y donde se hacía el maíz. Pero lo digo que es curioso porque en este caso, si bien hace esquina, igual que este, hace esquina, no solamente hace esquina, sino crea espacio público, que es uno de los casos raros, porque en los demás casos construía el borde de la ciudad. En este caso, igual que lo vemos después en otro molino, va a construir espacio público él mismo. Y además ofrece una representación extraordinaria a través de una fotografía que conseguimos histórica, donde verificamos efectivamente que el molino salía en la parte inferior y aquí se vivía, o en el cuadro de López Ruiz, que nos contaba precisamente esta imagen extraordinaria
hecha los canales en el espacio público no era de piedra de acueducto, sino era de tea. La razón, según algunos que escribían, o que escribientes del momento, que era muy bonito porque se llenaba, como está ahí muy bien representado por López Ruiz, se llenaba de unas algas y se llenaba de unas floras, se llenaba de unos, no sé qué, algunos sabrán mejor que yo qué tipo de planta podría ser esa, pero que caía muy bien porque continuaban siempre con la tea, no se llegaba nunca a cerrar los poros de la canalización y goteaba bastante agua a la plaza pública. Y curiosamente en la plaza pública tenía el mismo trazado de recorrido de agua que la propia canalización superior, e iba justamente a la base del otro molino. Bien, en este caso a mí me parece sorprendente, como decía no solamente por, de nuevo, la belleza del elemento, sino por la extraordinaria complejidad que tiene estos elementos y modernidad. Escalas diferentes, formas completamente anómalas, nada de repetitividad tipológica, nada de elemento continuo con el mismo modelo en todas las partes. No, fíjense que ya inclusive, que se me olvidó antes decirlo, fíjense que en este cuerpo ya no nos basamos que esto era el elemento principal y esto se quedaba exclusivamente exento, sino se construye una planta cuadrada donde se construyen 3 vanos con 3 cojillas independientes. Cosa anómala en la propia proceso. O incluso en este caso, ya no cuerpos diferentes, sino que le dan la salida y crean en fachada lateral los 3 cuerpos, como le dan la vuelta a la casa con respecto a un espacio que evidentemente no le servía de las mismas condiciones que tenía antes. Es decir, como un simple elemento de lógica, no sé, de elementos que se tienen que funcionar en un sistema determinado, a través de las variables que va entendiendo en cada lugar, se van y procediendo a una forma de organización urbana de la complejidad que estamos hablando. De cómo los elementos del cono con la casa o tal van formando un repertorio de formas, de salidas, de encuentros, que posibilitan un repertorio nuevo, incluso de formas de cualificar y valorizar la propia ciudad o el entorno urbano de la ciudad. O cómo incluso la representación ciudadana, incluso la representación pictórica, asume esto como un valor propio de una condición urbana como tal. El caso, repito, de estos molinos, del molino 5 y del molino 6, se puede repetir. Aquí está como estaba hace unos años, hoy está un poquito más peor. O este, por ejemplo, que está incrustado. Este sería el 6, este sería el otro, el 5, 6, el 7, ¿no? Que sigue bajando. Fíjense que una casa ha cogido el propio arco para la entrada, ¿no? Este todavía da gofio. O después en los molinos inferiores, que serían los 9 y 10. 9 y 10, este sería el último que da y que se ofrece al trayectorio. Pero permítanme que vuelva un poquito atrás, de nuevo, al plano general, aquí, porque si hemos visto esto, ¿verdad? Esto de entrada, esto aquí que sería el punto final, hemos visto este, y hemos visto la última imagen era esta. Fíjense que el recorrido, como estaba diciendo, coincide todo con las trazas que van a ser determinantes en la propia urbanización, incluso de las calles principales, hasta llegar a la plaza de la iglesia, que estaríamos hablando aquí justamente. Este elemento que sería el 10 sigue con este recorrido en el borde de la acequia lateral, y aquí es donde se produce la última compuerta de salida del agua hacia la Notava, donde estaría el último sistema de ingenio de reparto de agua. Y justamente aquí, donde tiene la confluencia el hospital o el cementerio, se deriva por el palacio al revés hacia la ciudad, porque evidentemente se estaba usando como contrapuerta de fuera de la ciudad, y donde estaban todos los baños y lavabos se situaban justamente en esta pila, justamente antes del 9º molino. Es decir, un sistema de organización urbana donde el agua era el capaz de organizar toda una forma de reconocimiento de la ciudad, y donde el agua, con todas sus formas, es decir, con las formas de contenerla, con las formas de ordenarla, con las formas de controlar el agua, con los giros, con los cilindros, etc., a través de los ingenios del momento o de la tecnología del momento, era capaz de construir, yo creo que un paisaje, o una arquitectura del paisaje del agua.
Y digo que es capaz de construir una arquitectura de paisaje del agua porque tiene una narración. También tiene una narración. No es solo un ingenio en sí mismo, sino tiene una narración de una forma de organización, de un sistema de organización. Y yo creo que eso es lo importante o lo fundamental si queremos denominar algo como paisaje. Nosotros hicimos un resumen de esto, aquí, ¿no? Lo que cogimos fue, estas son fotografías sacadas de dentro de las atajías de los acueductos. O sea, esto es una fotografía de un acueducto de eso, por donde pasaba el agua. Todas. Esta. Bueno, esta no, perdón. Y esto es una simulación de cómo hacer en 10 por 10, o sea, en 10 por 10, que eran un kilómetro por un kilómetro, una representación del territorio donde tuviéramos todo, donde tuviéramos bancales, laboratorios, minas, ¿cómo se llama esto? Pozos, galerías, etcétera, ¿no? Y la llevamos a una exposición para contar el tema de estos ingenios en el extranjero. Y donde lo que queríamos ofrecer es como un recorte de un kilómetro por un kilómetro de tierra y representar en este kilómetro por kilómetro de tierra todo lo que pasaba en la superficie y todo lo que pasaba en el fondo. Y por eso aquí aparecen estos huecos, que son los pozos, aquí aparecen las galerías, aquí aparecen los bancales, aquí aparecen los acueductos con los molinos, aquí aparecen los estanques, y aquí aparecen pues horadados, entonces aparecen pues las cosas propias de los pozos, las galerías, etc. Esta representación fue muy curiosa, porque vamos a decir un premio, curiosamente, es para contar lo difícil que es contar esto. Yo no sé si ustedes han tenido el esfuerzo de contar esto, ¿no? Pero contar esto fuera de nosotros, que entendemos, es muy difícil contarlo. Esto de la galería, el pozo y tal, hombre, lo entienden, pero cuando ves la complejidad que tiene con respecto al sistema, realmente te das cuenta de cómo es importante el agua, o cómo el agua es muy importante dentro de incluso estas formas de entender el territorio, el paisaje, ¿no? Bien, yo quisiera... ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Bien, 5 minutos más. Sí. Para mí pensaba cerrar aquí, que a lo mejor con una reflexión final, ¿no? Porque este sería un poco el encuadre. Y lo termino. Termino esta parte y paso a otra. La situación de esta situación... Estoy espeso hoy, perdón. La situación de esta arquitectura y paisaje del agua es dramática. Es decir, no hay encuentro. Vuelvo a la lámina inicial. La casita con el territorio, ¿verdad? Dramática. O sea, el territorio funciona por una parte, la casita funciona por otra parte. O sea, hoy la arquitectura que esté vinculada al agua no existe. No existe. La terrible construcción de las medianías canarias es malísima. Ninguna tiene ninguna capacidad. Hay ejemplos magníficos, y lo repito, hay ejemplos magníficos, pero fundamentalmente no existe ninguna claridad de planteamiento. Y lo digo yo que soy arquitecto, y lo digo, y lo confieso, mátenme, pero no es un problema de arquitectura. Créanme, no es un problema de arquitectura ni de los arquitectos, ni de los políticos, ni de los tal. Todos tenemos responsabilidades, posiblemente. Ahora hay una falta absoluta del entendimiento, yo creo que de estas cuestiones, donde los políticos tienen su responsabilidad. Hemos compartimentado excesivamente, creyendo que los sistemas de regulación del suelo son una cosa y los sistemas de ordenación, de la oposición de los objetos en el territorio son otra cosa. Y aquí yo creo que podemos demostrar cómo las dos cosas tienen que hablarse, tienen que entenderse, tienen que convivir. No se podría entender nunca la lógica de estos sistemas si cada uno no es capaz de ofrecer al otro, al territorio, una serie de huellas, una serie de lugares, una serie de sitios, una serie de encuentros, una serie de posibilidades de ofrecer cosas para, ¿no? Si no existe esa vinculación, yo creo que es imposible resolver un problema tan complicado como nuestro territorio. Las simplificaciones de las normativas o las simplificaciones de los departamentos estructurados, como ustedes lo saben, ¿no?
no permite sino crear disciplinas estancas sin entender la diversidad y por tanto actuar desde la homogeneidad como única norma. En este ejemplo hagamos de ver dentro de un simple ejemplo como un solo, dos elementos, que es una casita de 5x5 por un 10 de alto con 2 plantas y con 2 sistemas y con un torno, se plantea en todos los casos de forma diferente. Y en cada uno de ellos con una lógica de entender el lugar, la tal, de cómo se ofrece, de cómo se encuentra, de cómo se aposenta en tierra, de por dónde sale, de por dónde llega el agua, por dónde sale, dónde entra el ciudadano, dónde... Es decir, esa primera imagen a la cual yo me refería antes, la ingenua imagen de la casita con el monte, no hay. Somos muy atentos, creo que hemos avanzado mucho, y lo confieso, y hemos avanzado mucho críticamente en todo lo que significa el territorio, me refiero a controles de riesgo, controles de seguridad, controles del territorio. El tema de recursos, hemos avanzado tremendamente, es decir, desde las potabilizadoras, que no sé si es conveniente, pero bueno, se ha avanzado mucho, ¿verdad? Como seguramente los conferenciantes después de mí sabrán mucho y lo explicarán mucho mejor. Se ha avanzado, no cabe duda, mucho. Pero con respecto a esa integración de estos dos modelos, no está claro. No modelos, perdón. La integración de esta imagen cómica o del cómics que presenté al principio, de la casita y o del laboratorio y el tal, poco. Poco. Yo diría casi nada. Fundamentalmente por una cosa. Y eso sí es verdad que es una crítica bastante dura a todos, ¿no? Creemos que las casas son terminales, una terminal, y la casa no es una terminal. La casa o el edificio no es una terminal, forma parte de un sistema. Es decir, si ustedes, para ponerse un ejemplo, ustedes recorran La Laguna o recorren Santa Cruz, ¿cuántos tipos de papelera hay? ¿Cuántos tipos de buzones hay? ¿Cuántos tipos de cosas de postal para eso hay? Pero, sí, porque todo el mundo se cree que eso es una terminal. Y parece ser que todo el mundo tiene derecho a poner la terminal que le dé la gana. Pues no hay derecho. No hay derecho, porque eso no es una terminal. Eso es un sistema de relación. Y ahí está una forma cultural de entender una relación con el ciudadano. Pues lo mismo digo en este caso con el tema del agua, con la arquitectura del agua con respecto a otro caso. Esto es un ejemplo que creo que se puede dar y creo que se puede resolver. Bien, cerrando esto quizás de una forma un poquito más tal, paso a un tema diferente. Ustedes saben que la Isla del Hierro es protagonista, extraordinaria protagonista de uno de los elementos quizás más importantes, algunos para muchos controvertidos, para otros no, sobre el tema de energías renovables y la eficiencia energética sobre el centro hidroeléctrico del Hierro, ¿verdad? Sobre el tema de lo que era la canalización desde un embalse para construir energía, etc. Y me parece muy bien. Ahora, yo tengo que decir que a mí me parece espantoso. Yo sé, será un recurso extraordinario, pero yo no me puedo imaginar un tubo colgado ahí. O sea, yo no me puedo imaginar un estanque que haga esto en el territorio y que después me lleve a una serie de conductos para llegar a otro sitio. Me parece que a lo mejor si esa es la solución habrá que compatibilizar con ello, ¿de acuerdo? Me parece correcto. Chapó. Si esta es la tecnología que nos hace falta desde un punto de vista energético para resolverlo, me parece muy bien. Pero yo creo que paralelamente, y ese fue otro trabajo de investigación, y con eso termino, que hicimos, que es en el mismo barranco, paralelo al mismo barranco donde se estaban haciendo esta operación, intentamos formalizar, a través de todas las secciones respectivas, formalizamos toda una serie de elementos que la misión era solamente de intentar buscar todos los asudes, los nutrientes, las aguas y todos los remansos de agua para saber cuánta cantidad de agua podríamos acumular en un barranco paralelo al del Esto para llevar a la misma superficie de agua que estaba ahí. Y llegamos a la conclusión de que prácticamente era la misma cantidad de agua. Este era el proyecto y donde conseguíamos introducir toda una serie de elementos determinados sin hacer nada, solamente hacíamos muritos y muritos poquitos, o sea, nada.
como los nateros, o sea, como sistemas de nateros para controlar el tema del agua. Evidentemente, esto es una provocación, lo que acabo de decir del hierro, era un proyecto de investigación simplemente para entender de que lo otro es interesante. Sí, nos aseguramos mucho de la eficiencia energética, pero no confiar solo en los recursos, sino intentar buscar también que los barrancos o que los elementos de barrancos, con todos sus elementos, tienen que tener también su forma natural de entenderse, desarrollarse y trabajarse. En definitiva, y termino con esta imagen, a mí me gustaría que esta ironía se convirtiera en esta imagen también de Juan Navarro Valdevej, que sería esta casa que necesita participar de un sistema. Evidentemente no se trata de poner un riego y una fuentita con una alcachofa que nos ilumine, pero esperemos que no siga lloviendo durante muchos años, pero que sepamos entender esta lluvia o esta agua de una forma mucho más clara con respecto no solamente al territorio, sino al sistema de la edificación y de la cultura donde estamos situados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como es costumbre en esta casa, se abre un turno de palabras o de preguntas, ¿no? Sí, Eustaquio. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es Sí. ¿qué entiende el conferenciante por paisaje? Porque aquí ha habido un popurrí de cosas, pero no sé exactamente a qué se refiere con el paisaje. Si el paisaje es un molino o es una casita pintada. Pero lo último, la idea que has expuesto del aprovechamiento de las aguas de escorrentía en la isla del Hierro con apenas unos muritos, eso me parece que choca con lo que se conoce de hidrogeología, primero porque el hierro es muy permeable, por tanto la acumulación del agua, de ese tipo de agua, es imposible, a no ser que se haga un obrón como el que se hizo para la discutible instalación de energía en el Hierro. Y eso me parece que no tiene en cuenta otro hecho. El Hierro tiene agua subterránea suficiente para haber abastecido a esa central sin necesidad de recurrir a los pocos barrancos, porque es una isla que es tan joven que no tiene casi barranco, sin tener que recurrir a estropear un barranco para captar agua. Eso creo que es obvio, es decir, igual que ocurre en La Palma, las aguas de escorrentía es el peor recurso en el que podemos invertir para el agua. Y después ya como parecer en conjunto de la conferencia, yo creo que faltan muchas referencias históricas. Desde luego los molinos nunca funcionaron con las galerías, siempre fueron con nacientes. Los molinos son más antiguos que las galerías y por tanto no utilizaron nunca las galerías. Las galerías están todas en zonas mucho más altas de las que señalaba en la conferencia. Pero sobre todo me gustaría saber qué es el paisaje. Bueno, no sé, me parece que hay... La primera cuestión es con respecto al hierro. No, nosotros no pretendemos, obviamente, dar una respuesta a lo que significa el conducto de agua para el tema de energía con respecto al hierro. No, por Dios, nada. Nosotros lo que teníamos era simplemente atender o visibilizar mínimamente que hay barrancos que simplemente con un cierto tratamiento del propio barranco, no para repercutir y resolver nada con respecto a esta obra magna de lo que puede ser energético, sino para un tema simplemente de la propia capacidad del barranco, del propio uso del barranco, de la propia capacidad de estar en el barranco, de la propia capacidad de vivir en el barranco, vivir en el sentido de ir, de pasear, de tal, podíamos tener una serie de condiciones que tenían que estar en paralelo siempre a acciones de este tipo. Por tanto, no pretendíamos en este trabajo, que era un trabajo, por cierto, de investigación, que no tenía nada que ver con la realización, sino nos resultó curioso cómo estaban muy pendientes, muy atentos a esto, cuando en ese barranco hay cosas, yo creo que hermosísimas, y por tanto, sí, de acuerdo que el agua del Hierro, evidentemente, todo el tema de filtración es importantísima y es suficiente posiblemente para todo el abastecimiento, pero no, aquí nace la óptica de otra dimensión diferente, que es simplemente el trabajar en un sistema geomorfológico que es un barranco a través de una serie de elementos y ver qué significan estos elementos desde las posiciones de cuidar mínimamente el metro cuadrado. Por cierto, bastante abandonado. Nada más.
como un humilde hormiguita que va y ve dónde están los sitios y cómo se resuelven, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a lo demás, no, yo no me refería a que los molinos estaban vinculados a las galerías. Yo dije que de todos los sistemas que existían al principio, y por eso dije que eran dos cosas aparte, del territorio, tanto las galerías como los pozos, como las galerías, como los... no recuerdo, todos esos elementos existían desde el punto de vista territorial para extraer agua o para sacar el agua, ¿no? Los sistemas de molinos, yo conté que venían de un estanque o de unos afluentes o de unos nacientes, pero no tienen por qué tener vinculados, no establecí ninguna relación con respecto a la galería. Y con respecto al paisaje, es una pregunta, o sea, es una gran pregunta y una pregunta donde yo podría responder, porque ya me lo han hecho bastantes veces y sobre todo porque se ha discutido mucho, ¿no? Y entonces podríamos referirnos a varias. Yo me gusta ya referirme, es que yo creo que ya no, personalmente no me gusta definir mucho las cosas, sobre todo como por ejemplo el paisaje. Me quedo quizás con aquello que convencionalmente todos estamos, o deberíamos, o por lo menos yo acepto a través de una convención, que es lo que dice el Convenio Europeo del Paisaje. Entonces en ese Convenio del Paisaje establece una serie de pautas determinadas para entender lo que es el paisaje, ¿no? Y entiende que el paisaje no es solo lo bello, lo bonito, lo malo, sino que todo es paisaje. Y por tanto lo que se trata es articular una forma de establecer unos sistemas de relaciones, para que en esos sistemas de relaciones establecer cuáles son las lógicas que intervienen en cada uno de los elementos territoriales, humanos, físicos, biológicos, en esa parte. En esa prioridad de elementos y en esa jerarquía de elementos es lo que cada uno tiene que primar, una parte u otra. Por tanto, el paisaje no existe una categoría, a mi juicio, de una definición establecida a priori, sino que siguiendo con el Convenio Europeo del Paisaje, lo entiendo fundamentalmente a partir de entender que todo es paisaje, incluso los sitios más abominables y terroríficos. El problema es que hay que actuar sobre ellos y el problema es cómo determinar dentro de cada una de las disciplinas las jerarquías que le ponemos, contemplando todas las posibles y establecer una jerarquía entre ellas que nos permita establecer cuáles son las lógicas de intervención. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Pérez Alegría y soy de Santiago del Teide. Y no sé si don Juan Manuel me recuerda... Mucho. Alguna vez. Bueno, como usted nos ha dado permiso para matarlo, yo quería aprovechar la ocasión y bueno, y a los políticos. Y mi intervención se centra en relación a su conferencia y a la obra pública, a la gran obra pública, una de ellas que está pendiente de Tenerife, que es el tramo que falta del cierre del anillo insular, ¿no? Entiendo y quiero llamar la atención que quien primero tiene que cumplir los criterios del Convenio Europeo del Paisaje, legislación española sobre el paisaje y legislación que está en trámite en el Parlamento de Canarias son precisamente la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Y en concreto un tramo que entiendo que tal como está diseñado genera un grave conflicto con el agua. Sé que aquí hay profesionales que alguna vez hablando con ellos me han comentado de que eso no es problema, que técnicamente se puede resolver. Y yo no tengo ninguna duda de que lo van a resolver. Pero eso va a suponer, a mi modesto entender, una grave agresión al paisaje sin necesidad. Y bueno, pues simplemente quiero aprovechar el momento y el lugar para dejar constancia de esta advertencia por mi parte, ¿no? Entonces, bueno, sé que si hablar aquí ahora de paralizar, de modificar, de lo que sea el anillo insular, pues me van a matar a mí, quien sea, ¿no? Pero bueno, entiendo que donde se ha estado pensando o barajando 30 años, estar 6 meses más, un año, y no destruir un paisaje que ha costado a lo mejor 500 años hacerlo, creo que no que vale la pena. Eso es todo. Sí, bueno, puedo decir yo únicamente un matiz que bueno, no me voy a referir obviamente porque la conferencia no trataba de esto, pero si me permite, me gustaría introducir alguna cuestión muy breve. A lo que dijiste al principio, si me permites tutearte, no es tan cierto que estemos todavía con la normativa del paisaje. Es decir, el Convenio Europeo del Paisaje lo aprobó el Estado español en el año 87, pero lo firma el convenio
y instaura una encomienda o unos criterios de que todas las autonomías y todo lo que tienen las competencias de Estado con respecto a todos los niveles, es decir, a todos los departamentos, que instauren las políticas necesarias para introducir los criterios del convenio dentro de las políticas de la autonomía. Esto no se ha aplicado en ninguna parte. Y sobre todo porque no, dentro de la regulación vigente desde el punto de vista jurídico no está aceptado. Existen contradicciones evidentes hoy día entre la propia dictamen de la ley del suelo con respecto a la propia determinación del Convenio Europeo del Paisaje, que está por resolver. Es decir, porque también es verdad que es joven. Es decir, joven en el sentido de que el Convenio Europeo del Paisaje es del año 2000, se va a cumplir ahora, el próximo año, el 2020, se va a cumplir 20 años, es muy joven, sobre todo porque los intereses son muy contrastados y muy difíciles, ¿no? Pues todos sabemos que esto ha estado también vinculado y muy mezclado, afortunadamente, con todos temas ambientalistas. Eso ha aumentado también con temas ecologistas, que afortunadamente han ido en paralelo. Entonces yo creo que hace falta pues, de buscar cuál es la forma de integración de todas estas nuevas demandas, que tienen que hacer necesariamente, están forzando a una modificación de los criterios de entender cómo se actúa. Es cierto que posiblemente las infraestructuras se basaban prácticamente en un departamento o en dos departamentos. Y eso no parece lógico, independientemente del proyecto A o proyecto B, no parece lógico. Posiblemente sean unas magníficas autopistas, unas magníficas autostradas, pero no tiene por qué ser una buena autopista vinculada a un paisaje. Eso ya es otra cosa, ¿no? Lo que sí es cierto es que hace falta todavía trabajar mucho y que hoy día no está claro todavía que podamos entender tal. Yo sé que incluso hay intenciones de introducir el tema del paisaje de una forma más contundente o más presente, por así decirlo, en determinados gobiernos regionales de Europa. Sé que La Coruña está haciendo esfuerzos incluso educativos extraordinarios con el proyecto Terra. Sé que en Barcelona está haciendo también proyectos o intenciones que han tenido ahora problemas circunstanciales tal. En fin, yo creo que se está trabajando a nivel español y a nivel europeo, pero con gran dificultad. O sea, todavía prima más, seamos sensatos, todavía prima más la estructura que está creada ahora. La estructura que está creada es una estructura que lleva 40, 50 años, y entonces la estructura está perfectamente, por lo menos delineada, donde los aparatos y los departamentos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento, y parece lógico. Y para eso está construido una disciplina y está construido unos aparatos. Lo que estamos intentando perfeccionar aquí todos juntos es ver si es posible, poco a poco, introducir variables que reconozcan ciertas cosas que antes no teníamos en cuenta. Gracias. Perdón Sí. un momento, Berto. No, Berto no. Alberto. Hugo. Ah, no, eres Hugo. Me pasa a menudo, ¿sabes? Perdona, Hugo. ¿No? Voy a cerrar el turno de palabras porque llevamos ya una hora aquí. Si hay alguien más que quiera hablar, me lo dice ahora para ya tomarlo en cuenta, y si no, pues termina tú, Hugo. Bueno, gracias por volver al origen. Bueno, de la charla de Juanma, que me ha parecido muy interesante, yo señalaría, digamos, dos condiciones básicas para hacer arquitectura. Una es la aceptación del encargo y la segunda es la adecuación al lugar. Desde ese punto de vista, la lectura que hago de la estrategia de los molinos, y lo ligo, digamos, al tema del paisaje en el sentido de que posiblemente el paisaje no sea otra cosa que una respuesta a la aceptación del lugar. Desde ese punto de vista, digamos, el ejemplo que nos ha dicho hoy, que digamos el tema del agua ligado a las arquitecturas en términos amplios, es un tema, digamos, muy ejemplar en la medida en que asume el reto del paisaje desde un punto de vista de que el agua, la lógica del agua no es la misma cuando el agua, digamos, funciona en gravedad, que es el caso, cuando da el salto y ya el agua empieza a funcionar, digamos, bajo presión.
que es el ejemplo que vimos entre la tarjea que tanto te gusta y la tubería que no. Y donde hay ejemplos absolutamente, digamos, paradigmáticos, que son los miles de haces de tubos en Guía de Isora, que un día, por cierto, voy a hacerles una foto porque son ejemplares de posiblemente de lo que no se tiene que hacer. Desde ese punto de vista, digamos, como consecuencia del reto de aceptar el encargo y adaptarse al lugar, surgen estos prodigios, digamos, de arquitectura que yo creo que reflejan una cosa tan bien leída desde el punto de vista personal, cuanto que es, digamos, la expresión de la inteligencia que encierran. Pequeños ingenios que son capaces de construir, ligados a ellos, unas grandes urbanidades, respondiendo a unas cosas tan elementales como la utilidad del agua que te permite, digamos, beber y que te permite comer porque es donde mueles el grano. Yo creo que es un ejemplo interesantísimo y yo sigo no viendo cómo no hemos sido capaces desde Tenerife de validar el prodigioso ejemplo de arquitectura de los molinos de la Orotava, que yo creo que tienen un interés suprainsular regional con mucha diferencia. Internacional, inclusive. Y acabo, digamos, porque también en cierta medida entiendo ligado este tema a tu multidisciplinar congreso de bancales, que cada vez que nos despistamos nos aparece el congreso de bancales por una esquina distinta, donde realmente, digamos, asumir el reto, digamos, de los bancales ligados al paisaje en una estructura topográfica, paisajística tan singular de Canarias, donde siempre hemos dicho que en Canarias no tenemos 4 fachadas, sino que tenemos 5 fachadas, porque la cubierta que vemos en todos esos paisajes tiene que responder no solo a una, digamos, a convertirse en primer elemento como captador de agua, sino que a su vez reacciona para ser un elemento identificador y definitivo en la identificación de los paisajes. Gracias, Hugo. Completamente de acuerdo. Pues damos por terminada la charla. Gracias, Juanma. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.